La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de la oración modelo, mejor conocida como el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Estudiamos que Jesucristo nos vino a enseñar que nosotros debemos tener una relación con Dios como nuestro Padre, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Ahora en la oración vimos también lo que significaba santificado sea tu nombre. ¿Se acuerdan que siempre lo decimos, pero no tenemos muy clara la idea de qué es? Y decíamos que significa que cada vez más personas reconozcan, confiesen, magnifiquen el nombre de nuestro Dios. Y al mismo tiempo que nosotros con nuestras vidas como cristianos tengamos buenas obras de tal manera que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y no que la palabra de Dios sea blasfemada por causa de nosotros. Dijimos también en la segunda parte, venga a nosotros tu reino, que nosotros como cristianos debemos estar esperando y anhelando que venga el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús ya se iba a ir ahí en Hechos 1? Y le dicen los discípulos, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan? Ellos tenían en mente que cuando viniera el Mesías iba a reinar aquí sobre la tierra. Y ellos le preguntan, ¿va a ser ya? Y él les dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Pero ellos estaban esperando el reino prometido al descendiente del rey David. Y nosotros debemos estar orando y debemos estarle pidiendo al Señor que venga su reino y que haga su voluntad aquí en la tierra como se hace también allá en el cielo. Que tengamos unos cuerpos glorificados, que ya no pequemos, que ya no haya más dolor, más clamor, más enfermedad ni muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Hasta ahí nos quedamos, ¿se acuerdan? La semana pasada. Bueno, hoy vamos a estudiar la segunda parte de esta oración que enseña nuestro Señor Jesucristo y vamos a empezar en Mateo capítulo 6, versículo 11, donde dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús sigue hablando, hermanos, como el hijo, que depende de su padre para comer. Le está pidiendo al hijo, al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí Jesús no está preocupado por el pan que va a necesitar de aquí a 15 días. No, nada más nos enseña a pedir por lo de hoy. Nos está enseñando a no preocuparnos por el pan de mañana, por el pan de pasado mañana, por el pan de 15 días, porque nosotros somos bien hambriados, hermano. Nos gusta almacenar y tener y decir, alma mía, come y bebe porque tienes ya para muchos días. ¿Se acuerdan de la parábola? Dice Jesús, no. Pidan el pan de hoy nada más. Dice el versículo 31, fíjense, ahí en el mismo capítulo 6, es el mismo contexto, es la misma enseñanza, está en el Sermón del Monte Jesús, y dice, no se preocupen, no se afanen, pues, diciendo, ¿qué vamos a comer en el futuro? ¿Qué vamos a beber en el futuro? ¿Qué vamos a vestir en el futuro? Porque los gentiles, los que no me conocen, los que tienen allá dioses paganos, ellos buscan todas esas cosas. Ellos se preocupan por cosas materiales, se preocupan por cosas terrenales, porque no creen que Dios sea un Padre para ellos que está al pendiente de sus necesidades. Pero vuestro Padre, dice, en contraste con los gentiles, celestial, sabe que tiene necesidad. ¿De qué cosa, hermano? De todas esas cosas. El papá sabe que necesitas comer, que necesitas beber y que necesitas vestir. Entonces dice Jesús, ustedes no se preocupen por eso y no estén pidiendo eso como si Dios no se lo fuera a dar. Dios es su Padre y Él sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.
Todos sabemos ese verso de memoria, hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les van a ser añadidas. ¿Cuáles cosas nos van a ser añadidas? El comer, el beber y el vestir. Pero ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Ahí ya no todos le saben, ¿verdad, hermanos? ¿Sí alguien sabe qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Me puede decir, hermanos? ¿Alguno? Buscar a Dios, alabar a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Glorificar a Dios. Fíjense bien, hermanos, según el contexto, Jesús está enseñando aquí en el Sermón del Monte cómo orar. Y en la oración, ¿se acuerdan? Vimos la semana pasada cosas que dijimos al final no se parecen a las cosas que nosotros normalmente pedimos. ¿Se acuerdan? Que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad. Decimos, caray, no, yo pido por mí, por mi trabajo, por mis hijos. Un poco más egoísta el asunto. Y resulta que este verso está hablando precisamente de eso. La oración del Padre Nuestro le dice al Padre: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero antes de pedir el pan en la oración, ¿qué pidió? Que santificado sea su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En ese orden, hermanos, Jesús nos enseñó a buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todas nuestras necesidades van a ser añadidas. Pero ustedes preocúpense porque venga Jesús en su reino, porque se haga su voluntad, por permitirle a ustedes que se haga la voluntad y que acepten la voluntad de Dios en su vida, que tengan contentamiento, que le pidan al Señor que cada vez más personas crean en Él, que le pidan al Señor que sus obras ayuden a que otras personas crean en Dios y lo glorifiquen. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice Colosenses 3:1: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. Busquen su reino, busquen su gloria, busquen que sea glorificado, santificado, que se haga su voluntad. Dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando venga Jesús, hermanos, nosotros vamos a recibir un cuerpo nuevo. Cuando venga Jesús, nosotros ya no vamos a pecar. Cuando venga Jesús, nosotros ya no vamos a morir. Cuando venga Jesús, nosotros ya no vamos a enfermar. Nuestros familiares, nuestros amigos, nadie se muere, nadie se enferma, nadie llora, nadie tiene depresión, nadie está tomando pastillas y ansiolíticos y un montón de cosas. Y dice Pablo a los colosenses: ustedes busquen eso. Pero a veces, por cuestión de nuestra carne, tendemos a preocuparnos por qué cosa. En lugar de las celestiales, las terrenales, aquí. ¿Qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vendemos? ¿Y ahora qué vestimos? ¿Y ahora? Y Jesús nos enseña: preocúpense por las cosas celestiales. Las terrenales son temporales, las celestiales son eternas, hermanos. Versículo 34, sigo ahí en Mateo 6. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No se preocupen por mañana, dice Jesús. No pidan el pan de mañana, porque ustedes no saben si van a vivir mañana. Dice Santiago: la vida es como neblina, que un día es y al otro día se desvanece, ya se acabó. No hay vida. Estabas
y luego ya no estás. Entonces no te preocupes por el futuro, porque no sabes si en el futuro tú vas a estar. Hoy no necesitas el pan de mañana, no necesitas el de pasado mañana. Hoy necesitas el pan ¿de cuándo? De hoy. Nada más. Ese lo puedes pedir en oración, porque es una necesidad. Y es una necesidad que en el orden que Jesús enseñó fue puesta después de haber buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí se puede pedir en oración, pero que no sea lo principal. Y nuestro Padre Celestial nos lo va a dar. ¿Cuántos de aquí se han quedado sin comer, hermanos? Y si alguno de entre ustedes se queda sin comer, mándenos un mensajito ahí al grupo de WhatsApp y entre todos le juntamos. Pero no se va a quedar sin comer. Nadie de aquí se va a quedar sin comer, porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Nuestros hijos no nos dicen: oye papá, hijos pequeños, ¿verdad? Sobre todo, ¿me podrás dar dinero para la comida de los próximos 3 días? Imagínense un niño de 5 años. Ah, caray, hijo, ¿para qué quieres el dinero de los próximos 3 días? Pues es que a lo mejor se te olvida darme, papá. Y si se te olvida, pues para tenerlo yo. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermano? ¿No sería una ofensa para nosotros que nuestro hijo nos estuviera diciendo: a lo mejor se te olvida darme de comer, papá, mejor dámelo de una vez? Ni los niños piensan semejante locura, ni a nosotros se nos va a olvidar darles de comer. Nuestros hijos confían plenamente que nosotros les vamos a dar de comer. No saben cómo, solo saben que les vamos a dar de comer. Hay una historia de un niño que se sube a un avión, y toda la gente cuando se sube a los aviones pues da miedo, ¿verdad? Más a los que se van subiendo por primera vez. Y el niño sube muy tranquilo, solo, aparentemente no está con nadie. Saca un libro de colorear ahí en su asiento, se pone su cinturón y empieza a pintar. El avión despega, todos sienten medio raro, ¿verdad? Cuando sube, arriba hay turbulencia, hay una tormenta, se va moviendo, de repente parpadean las luces, la gente se empieza a poner nerviosa, las azafatas se empiezan a poner serias, y una señora voltea constantemente y ve que el niño sigue pintando. Tiembla el avión, se apagan las luces, el niño sigue pintando y todos ya están nerviosos pensando que a lo mejor hasta ahí llegaron. La señora de repente no puede más y le dice al niño: ¿por qué no tienes miedo? Todos tenemos miedo por cómo se está sacudiendo el avión y tú estás como si nada. ¿No tienes miedo? Le dice el niño: no. Y le dice ella: ¿por qué? Y dice el niño: porque mi papá es el piloto. Mi papá lleva el avión y yo confío en mi papá. Mi papá no va a tirar el avión y no nos va a matar sabiendo que yo vengo aquí. Entonces yo vengo pintando bien a gusto, descansando, sabiendo que el que lleva el control de toda esta cosa, aunque se mueva, aunque se sacude, aunque parpadea, que todos griten, el control lo lleva mi papá. Y Jesús quiere que nosotros aprendamos a tener esa misma confianza de ese niño en Dios. Y digamos: no me preocupo. ¿Pero por qué no te preocupas? Mira lo que te pasa. Mira cómo está la crisis en el mundo. Y Estados Unidos se está metiendo a los países a invadir. Y Rusia y China y tantas cosas que nos llenan en la cabeza. No, porque mi papá tiene el control de todo, hermanos. Nuestro papá tiene el control de todo. Pero si se viene la crisis y empiezan a subir los alimentos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿No piensan luego así la gente? No sé, pero mi papá sabrá, no nos va a dejar sin comer. ¿Cuántos creen que el Padre los va a dejar sin comer? Yo no. En Éxodo 16:4, hermanos, si quieren buscarlo, Éxodo 16:4, es muy probable que cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó esta oración tenía en mente este pasaje, que es en el Éxodo cuando Dios hace llover pan del cielo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré, ¿qué cosa? Llover pan del cielo.
Dios nos va a proveer, hermanos, el alimento de forma milagrosa y desconocida. Él hizo llover pan en el desierto. ¿A quién se le ocurrió eso? Solo nuestro Dios puede hacer eso. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción que dice de un día. Agárrenlo, de un día nada más. ¿Dios podía hacer que les lloviera el pan para un mes? Sí. ¿Dios podía hacer que les lloviera el pan para una semana? Sí. ¿Por qué hizo que lloviera nada más el de un día? Porque Dios los quería probar. Nadie debería tomar más pan que lo que se iba a comer ese día. Y dice Dios, para que yo, ¿qué dice? Lo pruebe, si anda en mi ley o no. Vamos a ver si obedecen. Ahora, aquí esto nos enseña que la bendición de Dios, porque el pan que llovió en el cielo era una bendición de Dios, la bendición era al mismo tiempo, ¿qué cosa? ¿Alguien me dice? Al mismo tiempo era bendición y era una prueba, hermanos, es una prueba. Y eso tienen que entenderlo los cristianos. Cuando te va mejor en el negocio, cuando aumentan tus ganados, tus vacas, tu oro, tu plata, dice Deuteronomio, Dios te está probando. ¿Y saben qué hacen la mayoría de los cristianos cuando les empieza a ir mejor? Uno, primero dejan de dar. Y luego ya cuando de plano se ocupan mucho, se van. ¿Pasaron la prueba? No. Versículo 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Todos los días van a agarrar lo de un día y el sexto día van a agarrar el doble. ¿Por qué? Porque al séptimo día no va a haber, hermanos. Había que poner atención. A veces los hermanos no ponen atención aquí en el culto. Imagínense si usted no ponía atención y al otro día, tengo hambre, pues no oíste que había que salir. O luego, ay, ya salí el séptimo y no hay nada, pues no oíste que iba a haber el sexto doble. Hay que poner atención, hermanos. Hay que poner atención a la palabra de Dios. Hay instrucción aquí de Dios. ¿Mande? Sí. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recojan de él, según cada uno, lo que puedan comer. Y dice, un gomer por cabeza. Ese gomer era una medida, hermanos. Dijo Dios, esto es lo que tú te comes al día. No comes más, no comes menos, con eso te llenas. Yo le digo siempre, yo no sé cómo le hace mi esposa, pero me sirve y con lo que me sirvió, con eso me lleno, hermano. Le dije, ¿cómo sabes la medida? ¿Quién sabe, hermanos? Ahora dice, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron, fíjense bien, unos más. ¿Por qué recogieron más? Porque eran más sus familias. Otros menos. ¿Por qué menos? Porque eran menos las familias. Y lo medían por gomer, dice, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había que comer. Dios les dio, hermanos, exactamente, y eran montones, miles los que estaban ahí. Y Dios sabía cuántos eran, sabía cuánto comían, y les echó exactamente para que todos agarraran una porción, y no sobró, no faltó. Exacto. Verso 19, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. ¿Por qué? Porque alguien, a lo mejor cuando vio la lluvia de pan y cuando vio a miles de israelitas recogiendo pan, pudo pensar, a lo mejor hoy tuvimos suerte. ¿Y qué tal si mañana entre la bola no nos toca? Hay que guardar un pedazo y si mañana no nos toca, de aquí comemos mañana, tratando de asegurar siempre el ser humano, ¿qué cosa? Lo de mañana. No, dice Dios, confíen que el mismo que les dio de comer hoy, ¿qué cosa? Les va a dar mañana. Versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió,
Y se enojó contra ellos Moisés. Dijo, no les acabo de decir, hermanos. Imagínense a Moisés para las hermanas que son amas de casa, ¿verdad? Y de repente se desesperan porque tienen 1 o 2 chiquillillos ahí que les dicen las cosas y no hacen caso. Tenía miles, hermanos, y les decía las cosas y al otro día nadie hacía caso. Versículo 22. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Le dijeron, oye, hoy agarramos 2, cada uno agarramos doble. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Es reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de comer, cózanlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que les sobre, ¿qué les dijo? Guárdenlo para mañana. Había que estar bien buzos, hermanos, bien buzos. Si alguien dice, no, es que yo voy al culto y no se me pega nada, se quedaba sin comer, hermano. Había que poner atención. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. ¿Y qué dice? Y no se agusanó ni hedió. No era pan duro ahí de las panaderías que al otro día se hace bien feo. Y decir, mira, Dios les aventó un pan bien feo, al otro día se podría. No, el pan no tenía nada de malo. Dios los estaba probando, y si lo guardaban cuando no debían, echaba gusanos. Pero si lo guardaban cuando debían, no le pasaba nada. De hecho, Dios le dijo a Moisés que guardara un gomer de ese pan en el arca del pacto, y duró ahí cientos de años, hermanos. El día que en el arca iba a estar todavía y no está echado a perder. Y dijo Moisés, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Fíjense bien, hoy no van a hallar en el campo. 6 días lo van a recoger, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. No va a haber. ¿Entendieron la instrucción? Es el pastor, hermanos, predicando, para que yo también como pastor no me queje. Uy, les digo algo y no hacen caso. Mira nomás, mira aquí cómo está la cosa. Les digo que se amen, les digo que se hablen, les digo que pues aquí está, hermanos. Pero está para que aprendamos y para que no seamos necios, rebeldes, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, porque este pueblo desobediente no entró a la tierra prometida. Entonces aguas con eso. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Ay, hermanos, cómanselo, no guarden para el otro día. Y guardaban. Ahora junten el doble, mañana no va a haber, no salgan. Y salían. Híjole, hermano. Y estas cosas, dice Pablo a los Corintios, fueron escritas para nosotros. No para burlarnos de ellos, para nosotros. Y nosotros que nos vemos aquí bien bonitos y bien atentos a la palabra, dice el Señor, mira, aquí está tu espejo. ¿Estás viendo eso? Ese eres tú. Eran rebeldes y necios, y así somos también todos nosotros. Y digo también somos, no son, porque yo soy igual que cualquiera de ustedes. El que dice que no tiene pecado, dice Juan, es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Cuánto le cuesta, hermanos, al hombre creer la palabra de Dios? Nosotros debemos confiar en lo que Dios ha dicho y creerlo antes de experimentarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque él dijo, mañana no va a haber. Y la gente dijo, yo voy a ir a ver, a lo mejor sí hay. Dios le dice a los jóvenes, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque les van a hacer espinas para los ojos, los van a apartar de mí. ¿Y qué dicen los jóvenes? Yo voy a ver, a lo mejor lo convierto en sapo, hermanos, en lagarto. Dice Dios, la vida no consiste en los bienes que posee, la vida del hombre, y ahí todos queriendo acumular. No se preocupen por el día de mañana, y ahí están todos preocupados por el día de mañana. Es lo mismo. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Regrésense a Mateo 6:12, hermanos. Mateo 6, versículo 12.
Después de pedir el Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, el pan de cada día, ahora viene la segunda petición del día de hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los deudores. Por si acaso, hermanos, les aclaro, no está hablando de dinero, ¿verdad? Porque alguien puede decir, si yo le perdono a alguien me debe 200 pesos, ¿me van a perdonar la de Coppel? No, hermano, no está hablando de esas deudas, está hablando de pecados, de ofensas. Así como todos los días tienes que pedir el alimento a tu Padre Celestial porque lo necesitas y porque dependes de ese alimento para poder sobrevivir, así también todos los días necesitamos ir en oración, ¿a qué cosa? A pedirle perdón a Dios, en primer lugar. Todos los días. El día que pidas de comer para ti, pídele perdón a Dios, porque necesitas las dos cosas. No, nosotros decimos, no, necesito esto, Señor, necesito esto otro, y del Señor lo que necesitas es arrepentirte y pedirme perdón, porque todos los días pecas. Y nuestro Dios es un Dios santo, 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 y no puede tener comunión, ¿con qué cosa? Con el pecado. Ahora, todos los días pedimos al Señor nuestro pan, lo necesitamos. Todos los días pedimos al Señor perdón, porque somos malvados y pecamos y necesitamos ese perdón. Pero al mismo tiempo, todos los días, hermanos, los cristianos tenemos que, ¿quién me dice? Pedir perdón, ya dijimos. Perdonar. Perdona, Señor, mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. Porque todos los que están a nuestro alrededor en el mundo, todos, incluidos los hermanos, son malvados y nos ofenden de una u otra manera. Y nosotros los tenemos que perdonar. Entonces, voy y pido, Señor, necesito el pan de hoy, Padre. Lo necesito, Señor. Padre, necesito también que me perdones porque he pecado contra ti. Y también necesito, y si te acuerdas en ese rato y no lo has hecho, necesito perdonar. Dice Jesús, y si alguno lleva su ofrenda al altar, ¿se acuerdan? Y ahí se acuerda que tiene algo contra otro, vaya y reconcíliese primero con su hermano y luego ya venga a dar su ofrenda delante de Dios. Y Jesús, hermanos, nos dice, ¿qué va a pasar si nosotros no perdonamos? Porque nosotros en oración ni estamos confiando en Dios como Padre, ni pedimos que santificado sea su nombre, ni que venga su reino, ni que se haga su voluntad. El pan nuestro, ahí sí pedimos de todo, no perdonamos. No nos gusta perdonar. Nos gusta ser perdonados, pero no nos gusta perdonar. Nos gusta ser servidos, pero no nos gusta servir. Somos egoístas. Y Dios te va a perdonar, ojo con esto, en la misma medida que tú perdones. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y escuchar, hermanos, que Dios es un Dios que no perdona, se escucha raro y choca con toda nuestra teología, pero fíjense lo que dice Jesús, verso 14. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los va a perdonar también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les va a perdonar sus ofensas. Así que si ustedes se quieren echar una vida de cristianos, 5, 10, 20, 30, 40 años, y siguen aborreciendo a veces a gente hasta que ya se murió, a familiares, amigos,
a ex hermanos de otras congregaciones o compañeros de trabajo. No, tú tienes que perdonar. Porque vas a llegar allá y vas a decir: Señor, pero si yo creí en ti, si hubieras creído en mí, hubieras hecho con los demás como yo hice contigo. Les hubieras perdonado. No se trata solo de que pidas perdón delante de Dios, se trata de que tú también aprendas a perdonar. Búsquenme Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 3, hermanos. Versículo 12, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros. Fíjense bien, Jesús nos dio la instrucción: ámense los unos a los otros, ¿verdad? Es un mandamiento, nos tenemos que amar. Pero aquí Pablo nos muestra el otro lado de la moneda y la realidad. Y en la realidad, hermanos, como ustedes todavía traen cuerpitos de carnita, entonces lo que tenemos que hacer, además de amarnos, ¿qué cosa es? Soportarnos, hermanos, los unos a los otros. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros, soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Efesios 4:2, ahí está cerquita, hermanos, si lo encuentran luego, si no yo se los leo. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Y vaya que se necesita, hermanos, la paciencia para soportar en una congregación. Soportándose en amor, dice. Versículo 30. ¿Qué pasa si no perdonamos? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entristecemos al Espíritu Santo y nos llenamos de ¿qué? Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Muchas de las cosas de esta lista son frutos que produce un corazón de una persona que no ha perdonado. No perdonas, amargura, gritería, maledicencia, ira. Ahí están los frutos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Regresamos a Mateo 6, hermanos, verso 13. Y vamos sobre el final, aunque todavía no acabamos, hermanos. Mateo 6:13. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Verso 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta frase, hermanos, no nos metas en tentación, seguramente confundió a más de alguno y pensaron: ¿entonces Dios nos tienta? Porque dice: no nos metas en tentación. Y Santiago, hermanos, el medio hermano de nuestro Señor, si quieren buscarlo, tuvo que escribir su carta y aclarar que Dios no nos tienta. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, cuando alguno se siente seducido a pecar, a agarrar un dinero que no era suyo, a acercarse a una mujer que no es la suya, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia, y esa palabra concupiscencia significa la maldad que sigue morando en ti, a pesar de la obra regeneradora que ha hecho el Espíritu Santo, dándote una nueva naturaleza, sigue habiendo maldad en ti, y de tu propia concupiscencia eres atraído y seducido. En la frase, hermanos, de la oración, no nos metas en tentación, el creyente está reconociendo su maldad. No me metas en tentación, Señor. Por eso antes dijo, perdóname mis ofensas. Está reconociendo su maldad, está reconociendo que sigue siendo pecador. Yo me acuerdo ya cuando estábamos en la 20, decía la hija del pastor, el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas. No dice nuestros pecados, dijo. Porque en Cristo nosotros ya no pecamos. Y yo dije, ¿de dónde saca esta señora, hermanos? Tremendas cosas. Deudas son pecados. Y nosotros pecamos aún en Cristo porque seguimos siendo malvados. En esta parte de la oración, nosotros debemos reconocer que seguimos siendo tentados a hacer lo malo por la maldad que está morando en nosotros. Y el que diga, no, ese pastor está siendo tentado porque quién sabe a qué ande jugando. Se me hace que juega la ouija en la noche, pero a mí nada me tienta. A mí yo paso entre las mujeres, veo carteras tiradas y yo aleluya y glorifico. No es cierto, hermanos. No es cierto. Ustedes también son tentados porque hay maldad en ustedes y siguen siendo tentados a hacer lo malo. A pesar, como les dije ahorita, de que tenemos ya el Espíritu Santo y una nueva naturaleza, seguimos siendo tentados porque en nuestros cuerpos, dijo Pablo en Romanos 7, y eso que Pablo era el apóstol Pablo, hermanos, y no creo que haya alguien aquí más que el apóstol Pablo, y dijo, porque yo sé que en mí, dijo Pablo, no mora el bien. En tu cuerpo hay maldad y por eso debemos decirle en oración al Señor, no nada más, ayúdame esto, Señor, ayúdame esto otro. Señor, no me dejes caer en la tentación. Yo soy malvado, tengo un cuerpo todavía inclinado hacia la maldad y no quiero pecar, hermanos. No quiero caer. ¿Por qué? Porque al pecar, al ser tentado y caer, podemos ser destruidos, podemos ser descalificados. Entonces, no confíes en ti mismo y pídele a Dios en oración que no te deje caer en la tentación. Ahora, reconoce la oración que nosotros seguimos teniendo maldad, que somos tentados todavía, pero también la oración reconoce que tenemos un enemigo, hermanos. La frase líbranos del mal, aparte de que habla de lo malo en general, por el término en el que está escrito en el original, en el griego, se puede traducir sin ningún problema como líbranos del maligno. Nosotros debemos reconocer como cristianos que somos malvados todavía, que somos tentados a hacer lo malo todavía y que hay un enemigo de nuestras almas que va a usar esa tentación y esa maldad para hacernos caer y para destruirnos. El diablo te quiere destruir, tienes un enemigo y tienes que pedirle en Dios, en oración a Dios, que te libre de él. Hay personas que ven al diablo en todas partes, y me refiero a las congregaciones. El diablo está aquí y el diablo está allá, y se les va la luz en el culto. El diablo nos quitó la luz para que no glorifiquemos. No, hermanos, eso está mal. Pero hay muchos otros cristianos que viven como si el diablo no existiera. ¿El diablo? ¿Por qué hoy hablo del diablo?
Si el diablo ni existe. ¿Quién hizo caer a Adán y a Eva, hermanos? El diablo. El tentador. ¿Quién trató, hermanos, de destruir a Job? El diablo. ¿Quién tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto? El diablo. Ahí andaba el diablo. Y la gente dice, el diablo, como que no nos entra acá todavía bien. Si el diablo, yo pensé que era de la lotería nomás ahí, o algo que le echaban miedo las abuelitas. Ahí viene el diablo, ahí viene el diablo. No, el diablo existe, hermanos. El diablo es real. Dice Mateo 4 que Jesús está en el desierto y que fue para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Si el diablo no existe, Jesús no existe tampoco. Porque la Biblia dice que ahí estaban los dos. Y yo creo que ahí estaba Jesucristo, que era el Hijo de Dios, siendo tentado, que había sido llevado al Espíritu por el desierto, y que el que lo estaba tentando era Satanás, que lo quería destruir. Y dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, si quieren buscarlo, capítulo 11, versículo 3, que es esa misma serpiente, es ese mismo demonio, ese mismo enemigo que quiere destruir también a la iglesia. Pero temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Pablo, yo temo que la serpiente, así como agarró a Eva y le engañó, así los va a ir a engañar a ustedes también. Y de rato van a estar haciendo cosas que no deberían estar haciendo, y van a estar creyendo cosas que no deberían estar creyendo, porque el diablo ya los desvió de la verdad. En Lucas 22:31, hermanos, les voy a dar una serie de pasajes, no los busquen a menos que sean muy veloces, el hermano Alberto está autorizado. Lucas 22:31 le dijo Jesús a Pedro durante la última cena, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido, ¿para qué? Para zarandearlos como a trigo. ¿A quién? A todos los discípulos. Juan 13:27 habla de Judas durante la última cena también, y dice Juan, y después del bocado, Satanás entró en él. Hechos capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿se acuerdan que había llevado lo de un terreno y después se quedó con la mitad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, ¿se lo saben? Del diablo. Versículo 16, ahí mismo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo hubiese resultado en vano. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Cuántos pasajes, hermanos, y me faltaron en el Nuevo Testamento mencionando una y otra vez al diablo? Por eso cuando Jesús nos enseña a orar, dice, digan al Padre, líbranos del maligno.
Es un enemigo real, mortal y muy poderoso, del cual debemos pedir al Padre que nos libre. Ahora, en otro estudio, hermanos, vamos a ver el contexto de cada uno de esos pasajes, porque tienen un contexto y muy interesante, y lo estoy haciendo esos estudios para entender más claramente de qué forma trabaja Satanás y saber cómo nos vamos a cuidar de él. Pero ahorita no quiero que se vayan todos asustados y preocupados, digan, ah, caray, el diablo nos zarandea, el diablo te hizo y se le metió el diablo y todos los que leyó el diablo. No, hermano, no se me espanten, porque en la oración reconocemos nuestra dependencia con Dios, pidiéndole el pan de cada día. Reconocemos que somos pecadores y nuestra maldad, que nosotros tenemos que ser perdonados, que perdonamos a los que nos ofenden. Reconocemos también que somos tentados. Reconocemos que hay un enemigo que es el tentador, que quiere destruirnos. Pero también, hermanos, la oración reconoce que Dios es poderoso para librarnos de Satanás, para que no seamos destruidos. Por eso dice, ustedes pídanle al Padre y digan, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, líbranos del maligno. El Padre, dice Jesús, los puede librar, porque tuyo termina la oración y no de Satanás. Líbranos del maligno, dice Jesús, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.